Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más aquí a Química y algo más. En el día de hoy voy a explicarles cómo es la nomenclatura tradicional para los óxidos, ¿sí? Así que no se pierdan estos ejemplos porque les va a quedar muy pero muy claro. Pongan mucha atención, quédense hasta el final. Dentro de las tres nomenclaturas, porque hay tres, vamos a hablar de la tradicional o clásica también, ¿sí? También llamada clásica o antigua. Por ahí, tradicional es el nombre más usado. Bien, este tipo de nomenclatura consiste en nombrar al óxido con sufijos específicos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, la formación del uno de los óxidos del cobre, ¿sí? No voy a hacer hincapié en la reacción porque quiero la finalidad del tutorial es para que ustedes sepan nombrar al óxido, no necesitan hacer la reacción, pero bueno, no viene mal como para que hagamos un repaso, ¿no? Bien, tenemos en este caso el cobre, que es el metal, se une con el oxígeno. Recuerden que el oxígeno se escribe con un 2 abajo, es diatómico, y formamos el óxido que ustedes ven acá, ¿sí? Este es el óxido. Se pone el metal y el oxígeno. Bien, ¿qué sucede con las valencias? Acá está la clave, porque el cobre tiene dos valencias, puede trabajar con uno o puede trabajar con dos, ¿sí? Esos datos se ven en la tabla periódica de los elementos. Bien, en este caso vamos a poner el ejemplo que trabaja con valencia 2, ¿sí? Vamos a poner un 2 acá arriba. El oxígeno también trabaja con valencia 2, no es ese 2 que está ahí abajo, no confundan, el que está abajo es el estado de biatomicidad, porque la molécula del oxígeno está formada por dos átomos de oxígeno, en cambio los metales son monoatómicos. Bien, cuando formamos un óxido, recuerden que las valencias se intercambian, ¿sí? El 2 del oxígeno pasa al cobre y el 2 del cobre al oxígeno, con lo cual después podemos simplificar, que es lo que se hace siempre. Es decir, si se puede hacer, es obligación hacerlo, no es una opción, hay que hacerlo. En ese caso nos queda cobre O, esa es la molécula del óxido, cobre O. Después, bueno, les van a pedir que balanceen la reacción, ponen un 2 adelante. ¿Por qué? Para balancear la cantidad de átomos, ¿no? Dos oxígenos a la derecha, aquí tenemos dos a la izquierda y ponemos un 2 acá, que es el 2 del cobre, la cantidad. Pero no nos interesa este tema, vamos a hablar en sí de la nomenclatura. Bien, la fórmula es cobre-oxígeno, nos quedó CuO. Como trabajó con la mayor valencia, ¿sí? En este caso, porque el cobre tiene 1 y 2, recordemos, el cobre tiene valencia 1 y valencia 2. En este caso hemos trabajado con la 2, que es la mayor. Bueno, en ese caso, el nombre que corresponde es con el sufijo ico, ¿sí? Nos queda óxido cúprico. Óxido cúprico. De lo contrario, hubiera sido como lo pueden leer ahí, óxido cuproso. Es decir, cuando sea con la valencia más pequeña, ¿sí? Automáticamente termina en oso. Y si es la valencia mayor, ustedes le añaden el sufijo ico. Esa es la nomenclatura tradicional. Utiliza sufijos, que son terminaciones, no prefijos que están adelante. Los sufijos están al final. Entonces, con la menor valencia es oso y con la mayor valencia es ico, ¿sí? Obviamente va a cambiar la fórmula. En el caso este puntual que tenemos, hubiera quedado distinto, ¿sí? Nos hubiera quedado de otra forma el óxido, ¿sí? Si hubiera sido con valencia 1, recordemos, nos queda cobre, oxígeno, el 2 del oxígeno va al cobre y el 1 del cobre va al oxígeno, pero recuerden que el 1 no se pone, no queda bien, ¿sí? Así que directamente, en el caso de óxido cuproso, queda Q2O. Y en el anterior caso, que era cúprico, nos quedó QO, ¿sí? Bien.
Estos son ejemplos. Otro ejemplo, podemos tener no hace falta, repito, no hace falta que hagan la reacción. Esto es muy importante que lo sepan, ¿sí? Por ejemplo, el caso del plomo. Vamos a poner el plomo con el oxígeno, ¿sí? El plomo tiene dos valencias, 2 y 4. Si yo utilizo la 2, ¿sí? Vamos a poner un color diferenciado, ahí lo ven bien en rojo. Nos va a quedar 2, 2. ¿Por qué? Porque el 2 del plomo pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al plomo, se cancelan y queda al final PbO. Por eso es que la fórmula directamente es PbO, óxido plumboso, ¿sí? Vamos a escribirlo para que no se olviden, porque algunos nombres son un poco extraños. Plumboso, ¿está bien? En cambio, ¿qué hubiera pasado si trabaja el plomo con la mayor valencia, que es 4, ¿sí? El 4 pasaría al oxígeno automáticamente y el 2 del oxígeno al plomo. Después, recuerden simplificar. El 2 se puede ir con el 4 y nos queda plomo O2. Por eso es que la fórmula queda plomo O2. Vamos a hacer un 2. Generalmente los números subíndices son más pequeños, ¿sí? Así que no olviden eso. Plomo O2. Eso es producto de la simplificación, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se va a llamar este óxido que trabajó con la mayor valencia? ¿Plumboso o plúmbico? Este es el óxido plúmbico. ¿Vieron la terminación plúmbico? ¿Por qué? Porque trabajó con la mayor valencia, ICO. ¿Sí? En cambio el otro que nos quedó plomo O, que trabajó con la menor valencia, era plumboso. Así de fácil, es muy sencillo. No van a tener problemas. Ahora, ¿qué sucede con aquellos elementos que tienen una sola valencia? Por ejemplo, los del grupo 1. ¿Cuáles son? Sodio, potasio, todo el grupo 1, litio, ¿sí? Esos elementos, en este caso quedaría, como tiene una sola valencia y encima es 1, ¿sí? No hay mucha opción, nos va a quedar el 2 del oxígeno aquí, sodio 2, oxígeno 1, el 1 no se pone, no lo pongamos, queda feo. ¿Y el nombre cómo va a ser? Bueno, el nombre nos va a quedar, en este caso, óxido de sodio. Tengan esto en cuenta, por favor. ¿Por qué? Acá no puedo poner sodioso ni sódico, porque es una sola valencia, no hay una mayor y una menor. Es una sola, entonces no se utilizan los sufijos oso e ico. Por más que ustedes estén en este tipo de nomenclatura que es la tradicional o clásica. Si el elemento metálico tiene una sola valencia, no pueden poner oso ni ico, ¿sí? Lo mismo es el óxido de potasio, óxido de litio, óxido de calcio, que es del grupo 2 también, tiene una sola valencia, óxido de magnesio, óxido de zinc, en fin. Después otro muy común es el hierro, ¿sí? Tenemos, puede ser con valencia 2 o con valencia 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos queda, en este caso si es valencia 2, fíjense, ni voy a poner los números, para que ustedes se den cuenta. No hace falta que pongan los números. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué queda así? Porque el 2 del oxígeno y el 2 del hierro se simplifican, entonces queda así directamente, ¿sí? Ahora, si le toca trabajar con valencia 3, vamos a ponerlo un poquito más separado, ¿sí? Fíjense que en ese caso,
ahí sí tienen que aparecer los números, obligatoriamente. ¿Sí? El 2 y el 3. ¿Por qué? Porque el 2 del oxígeno va abajo del hierro y el 3 del hierro va abajo del oxígeno. ¿Sí? Ahí queda el otro óxido. Entonces, ¿cuáles son los nombres? Bien. El primero con la menor valencia, óxido ferroso. ¿Sí? Y el segundo, óxido férrico. Así de fácil. ¿Sí? Menor valencia oso y mayor valencia ico. ¿Quedó claro? Bueno, esto era todo lo que quería que vean. Hay más ejemplos, pero bueno, ya ustedes saben manejarse, ¿sí? El fósforo con 3 fosforoso, con 5 fosfórico, etcétera, 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 ¿sí? Tengan en cuenta, vamos a ampliar el último ejemplo que es un poco más complicado. El cloro, tanto el cloro como el bromo, como el yodo, que tienen las mismas valencias, exactamente las mismas, exhiben un comportamiento un poco distinto, ¿sí? Esto pongan atención por favor porque no quiero que tengan problemas con esto. Vamos a poner el caso del yodo con oxígeno, ¿sí? Perfecto. El yodo tiene valencias 1, 3, 5 y 7. Es bastante, es bastante. Así que, si es con 1, recuerden, nos va a quedar yodo 2, oxígeno 1, no se pone el 1. ¿Está? Bueno, en este caso, el nombre lleva un prefijo especial, que es el prefijo hipo. ¿Sí? Hipoyodoso. ¿Está bien? Perfecto. Bien, para que lo vayan teniendo en cuenta. Vamos a poner otro ejemplo, con valencia 3. Con valencia 3. Acá ya, ¿qué es lo que sucede? El 3 del yodo pasa al oxígeno, entonces vamos a tener este compuesto. ¿Ok? Perfecto. Y ya no se va a llamar óxido hipoyodoso, en este caso se va a llamar simplemente óxido yodoso. Le vamos a quitar aquí esta parte, óxido yodoso. ¿Sí? Bien. Vamos a poner los ejemplos que faltan. Esto es muy importante porque ya no hay dos valencias. Se dieron cuenta, ¿no? Hay 4 valencias. Cuando hay 2 decimos oso la menor y con la mayor y se terminó. No, acá hay más. Entonces no basta con decir oso y decir ico. Ojo con eso. Esta es la valencia 5. Ya trabajamos con la 1, con la 3, ahora con la 5. ¿Sí? Valencia 5. Bueno, ¿cómo se va a llamar? En este caso se llama óxido yódico. Vamos a ponerlo directamente. Óxido yódico. Y ahora vamos a hacer el último. Vamos a subirlo para que puedan ver mejor. El último es el óxido peryódico. ¿Sí? Menos mal que me acordé de este ejemplo porque es el peor, porque tiene muchas valencias. ¿Sí? Bien. En el caso del PER usa la mayor valencia, que es la valencia 7. Ahí está. ¿Sí? Óxido peryódico. Óxido peryódico. ¿Sí? Ahí están los 4. No voy a hacer el cloro y el bromo porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si es cloro, en vez del yodo va a ir el cloro. Va a quedar arriba cloro 2O, óxido hipocloroso. Abajo cloro 2O3, óxido cloroso.
después cloro 2O5, ¿sí? Fíjense dónde estoy, acá. Ahí iría cloro 2O5, óxido clórico, y en el último, cloro 2O7, óxido perclórico. Y lo mismo con el bromo, de arriba hacia abajo. Óxido hipobromoso, óxido bromoso, óxido brómico y óxido perbrómico. Bueno, alumnos, les di todos los ejemplos mejores que pude, así que era para que les quede claro este tipo de nomenclatura. Ya vamos a ver las otras dos en algún momento, les voy a dejar el enlace, no se preocupen. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, porque realmente está creciendo mucho. Me despido y como siempre les deseo muchos éxitos en los exámenes. Hasta pronto.